Le doy gracias primeramente a mi Padre Celestial por el privilegio que es de traer su palabra, y también a los pastores, la pastora Zoraida y el pastor Tim, por esta oportunidad. Estamos bajo la misma cobertura del apóstol Israel, así que les manda un saludo. Qué lindo, ayer estuve en el concierto y pude ver cómo Dios trabaja de maneras tan grandes. Y ahora, con tantas cosas que se han levantado, estamos en victoria, seguimos en victoria, porque ese concierto fue una victoria. El título de este día es Un tesoro. Ahora, cuando yo pienso en un tesoro, automáticamente pienso en piratas, ¿no? ¿Y qué es? Un tesoro es algo preciado, algo que agarramos y lo guardaban. Yo, hablando con mi esposo, le estaba diciendo, ¿por qué es que los piratas agarran los tesoros? El oro, la plata, las joyas, todo lo ponían en una cajita y lo escondían. Yo no sé si han visto películas, yo he visto películas de pirata y todo lo esconden, ¿no? Y yo le dije a él, ¿cómo es que estos piratas lo esconden todo? ¿Por qué no lo usan? Si es oro, es plata, ¿qué tantas cosas podemos hacer con esas cosas? Y él me dice, bueno, no lo pueden usar porque es robado. Sí, tienes razón, no lo pueden usar, tienen que esconderlo. Ahora, cada uno de nosotros aquí tenemos un tesoro preciado que el Señor nos ha dado. Y ese tesoro no es para esconderlo, ese tesoro es para utilizarlo, porque Dios ya nos ha dado eso, para que Él nos ha dado promesas. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado promesas? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado dones? Amén. Dios les ha dado ministerios. Yo no sé, pero yo aquí puedo ver ese ministerio de profecía. Podemos ser pastores, evangelistas. Se puede ver en la misma casa. Ahora, si tú dices, yo tengo ese tesoro, una de las cosas que llega a pasar en el pueblo cristiano es que viene un profeta y te dice, hermano, tú vas a ser, Dios te manda una encomienda, y es que vas a ser pastor, o vas a ser evangelista, o vas a tener este don y lo vas a usar para la gloria de Dios. Pero lo recibimos y decimos, oh, gloria a Dios, amén, sí. Pero agarramos esa promesa, agarramos ese llamado, agarramos esa palabra y la guardamos. La ponemos en una cajita y dice, sí, Señor, gracias. Pero la guardamos en una cajita. La ponemos en una cajita. ¿Y por qué? ¿Por qué si esa promesa que Dios te dio es para utilizarla? Pero ¿qué pasa? Que tenemos temor, tenemos miedo. Muchas veces decimos, yo no tengo las capacidades de poder hacer eso. Yo no tengo las capacidades de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. O muchas veces nos comparamos a los demás y decimos, si yo tuviese lo que ese hermano tiene, si yo tuviese las palabras que tiene la hermana, si yo pudiese profetizar de la manera que la hermana profetiza, las cosas serían diferentes. Yo lo haría, Señor, si tuviese lo demás. Pero no, déjame decirte algo, mi hermano. El llamado, el ministerio, los dones que Dios te dio a ti son para ti, no para tu hermano, son para ti. Esos ministerios, ese llamado ya tienen tu nombre. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Ahora déjame decirte, en esta mañana Dios me puso que te tenía que decir que ese tesoro que Él te dio es tiempo de que lo saques a la luz. Es tiempo de que tú lo has tenido escondido, tú lo has tenido en una caja, pero hoy llegó el día que tú lo vas a sacar. Tú lo vas a sacar y lo vas a decir, Señor, yo voy a hacer lo que tú me has enviado a hacer. Amén. Hoy vamos a desenterrar. ¿Cuántos pueden creer y decir, hoy yo voy a desenterrar? Hoy voy a tener lo que es más que suficiente. Lo que Dios te dio, lo que Dios me dio, es más que suficiente. Amén. No necesitamos más. Él ya nos dio las herramientas. Amén. Amén. Hoy les voy a hablar de una historia que usualmente cuando la escuchamos nosotros nos enfocamos en una parte, y es
cuando Jesucristo alimenta a la multitud. Siempre solemos escuchar y decir, wow, qué impresionante cómo Jesucristo pudo alimentar a esta multitud, estas 5,000, sin contar los niños y las mujeres. Pero hoy nos vamos a enfocar en los discípulos que estuvieron presentes. ¿Amén? Amén. Para eso vamos a ir a Lucas 1, de 9, 1 al 2. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos. Ahora, cuando dice habiendo reunido, es que los llamó, ¿no? Llamó a los discípulos. Así que dile a la persona que está a tu lado, los llamó. Los llamó. Y dice, les dio poder y autoridad. Dile que está a tu lado, les dio. Les dio. Amén. Les dio poder, les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió, dile a la persona que está a tu lado, los envió a predicar al reino de Dios y a sanar los enfermos. Mira qué lindo. Les dio 3 cosas. Ahora, Lucas 9, del 10 al 17 dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte y a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, y cuando la gente lo supo, les siguió y les recibió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que se vayan a las aldeas y a los campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y le dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito cómo vemos la sobreabundancia, ¿no? La sobreabundancia de cómo se fue multiplicando todos. Ahora, vamos a hablar de los 12 discípulos. Ahora, en Marcos 6, usualmente ellos relatan la historia de cómo Jesús le dijo a sus discípulos, los reunió y le dijo, tienen una asignación y es de ir y hacer discípulos, van a sanar enfermos, van a echar fuera demonios. Y les dijo, les doy el poder, les doy la autoridad, así que vayan. Fueron enviados. Y fue eso lo que hicieron los discípulos. Se fueron y empezaron a predicar, empezaron a sanar enfermos, echando fuera demonios. Se fueron y dice la palabra que no comían, estaban cansados, no podían dormir. Imagínate cuánto estaban agotados ellos. El no comer, yo no sé ustedes, pero cuando yo como y no como, me pongo a veces como un poquito estresada. No sé cuántos, pero a mí me pasa, yo me estreso. Pero ellos lo hicieron, a ellos se les fue dada una asignación y ellos la agarraron. Ellos se apoderaron de lo que Dios les había dado y fueron y lo hicieron. Y entonces dije yo pensando, ¿no? Porque uno hay que escudriñar la palabra y hay que pensarlo. Y a mí me gusta mucho hacer algo que estoy leyendo una historia y dije yo, pero déjame ponerme en los pies de ellos, déjame pensar y analizar si yo fuera la que estaba en esa historia. Y eso dije, bueno, Señor, pero estamos hablando de los discípulos. O sea, gloria a Dios que lo hicieron, lo pudieron hacer, se fueron. Ay, Padre, pero
ellos te vieron. O sea, estaban caminando contigo. Imagínate el tipo de fe que tenían. Obviamente le creían al Señor. Si el Señor me hubiese dicho en ese tiempo, ve, yo iba. Pero dije, bueno, son los discípulos, Señor, te vieron. Tenían tremenda fe. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos hacer eso. No podemos decir, Señor, déjame ver y entonces voy a ir. Déjame ver lo que tú puedes hacer y entonces voy a ir, porque esa no es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. Amén. Y entonces si el Señor me dice a mí, ve, tú tienes que ir. Si el Señor te está diciendo, ve, tú tienes que ir. Yes. Ahora, yo dije, bueno, no se parecen, no es lo mismo, Señor, las circunstancias no son las mismas. Pero dije, déjame ver, que debe de haber algo más, porque ellos lo hicieron así, sin nada, fueron, lo hicieron, no comieron, iban cansados, pero lo hicieron. Y digo, a ver, ¿de qué manera se parecen estos discípulos? ¿Por qué lo hicieron? Y entonces si vamos a Lucas 9, 1 y 2, que fue el primer versículo, dice, habiéndolos reunido, amén, que fue que los llamó, y cuando los llamó, ellos recibieron el llamado. Ellos lo recibieron. Y dice, sigue diciendo, Jesús les dio, o sea, les dio, cuando les dio algo, ese fue el tesoro que Dios les está entregando. Dice que les dio poder y les dio autoridad. Pero, hermanos, cuando nosotros hemos recibido las promesas de lo que estábamos hablando, la agarramos y la guardamos. Pero no. Los discípulos se les dio y ellos la agarraron y se apoderaron de ella. Se apoderaron de ese poder y de esa autoridad. Y ellos dijeron, yo no las voy a esconder, no, yo me voy a empoderar de ella. Y si el Señor a mí me dice que yo puedo echar fuera demonios, yo voy a echar fuera demonios. Si el Señor me dice que yo tengo la autoridad, yo tengo la autoridad. ¿Amén? Así que no se trata de guardarlo, se trata de hacerlo. Amén. Es el hacerlo, es la acción que estamos tomando. De eso se trata, que ellos no lo guardaron. Dile al hermano que está a tu lado, no lo guardes. No lo guardes. Nos vamos a empoderar de él. Ahora dice, Jesús los envió. O sea que ya Jesús no simplemente le dijo, a ver, va hermanito, tú te he llamado, ahora vas a ser discípulos. No, Él les dio, o sea que Él los preparó para la asignación que tenían que hacer. Y ellos lo hicieron, fueron enviados, ellos fueron y empezaron a hacerlo. Y dice la palabra de Dios que ellos regresaron y le dieron cuentas a Jesús. Le dieron cuentas. Para nosotros se nos ha dado algo, pero mi hermano, no es de guardarlo, porque nosotros también tenemos que dar cuentas. Nosotros tenemos que darle cuentas al Señor y decirle, Señor, de lo que tú me has dado, esto he hecho y lo he hecho para la gloria tuya. Ahora, yo cuando estaba en high school, cuando estaba en la escuela, yo no sé si les pasó alguna vez que hacían la tarea y entonces ibas preparado y te sentías todo bien y decías, ay, estoy preparado, si el maestro me llama a mí, yo estoy lista para contestar lo que me pida, lo que me diga, yo estoy lista. Ahora imagínate qué orgullo sintieron esos discípulos de regresar donde Jesucristo y decirle, lo hice, me enviaste y fui a echar fuera demonios, fui a sanar enfermos. Señor, aquí te lo entrego, Amén. Aquí te lo doy. Y así nosotros tenemos que prepararnos porque no sabemos el día ni la hora, pero vamos a dar cuentas de lo que Dios nos ha mandado. Amén. Amén. Ahora, ¿en qué nos parecemos a los discípulos? ¿Ustedes creen que nos parecemos a los discípulos? Sí. ¿Ah? Amén, sí, claro que sí. Pero aparte de eso, de lo hermoso que somos, nos parecemos a los discípulos, porque los discípulos
No es que eran ángeles que venían y estaban santos todo el tiempo. Yo decía, ¿será que estos discípulos se la pasan ayunando y orando día y noche, día y noche? Pero la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios dice que nos parecemos a esos discípulos. Y si nosotros regresamos a Lucas 9, 12 al 13, dice: pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que se vayan a las aldeas. Mira lo que dice ahí: despide a la gente. O sea que la noche empezaba a venir, ya estaba atardeciendo, ya se estaba poniendo de noche. Y yo me imagino a los discípulos acababan de venir de hacer su asignación que el Señor les había dado, y le dicen al Señor: bueno, Señor, ya es tarde, ya es de noche, despídelo que se vayan. Mira esa multitud que está aquí, esos 5,000, Señor, despídelo, es hora que se vayan. Y una cosa que a mí me recuerda mucho es cuando mi mamá, había ocasiones que no teníamos bastante comida. Entonces ella se hacía su cenita, y si mi hermano tenía a sus amigos y me decía: Ada, ve, dile a tus hermanos que sus amigos se tienen que ir. Y yo le decía: mami, ¿pero por qué? Bueno, hija, porque yo tengo hambre y yo no tengo suficiente comida, así que dígale que se vaya. Entonces yo le decía: hermana, sorry, pero te tienes que ir. Imagínate esos discípulos, le dicen a Jesucristo: Señor, despídelos. Dile a esa multitud que se vaya porque ya es tarde y que busquen comida, no sé, en aldea, en algún lugar, pero aquí no hay suficiente. Así que los mandó. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros somos iguales, ¿no? El Señor nos manda a hacer algo, o los pastores nos mandan a evangelizar y decimos: hoy no, pastora, mire que estoy cansadita, ayer trabajé mucho. Hermano, entonces tal día. No, creo que ese día yo voy a tener que trabajar. Ese día creo que vamos a hacer eso. Pero no se trata de mandar las cosas, de que nosotros nos desechemos de las cosas. Es de agarrarlas. Porque cada una de las cosas y asignaciones que tenemos traen bendición a nuestras vidas. Amén. Y sigue diciendo el versículo 13: Él les dijo, ese ya es Jesucristo, no, denles vosotros de comer. Mira qué lindo. Viene Jesús y les responde, porque ellos los mandan, le dice: Señor, quita, deja que se vaya la multitud, que se vaya, deséchalos, Señor, deja que se vayan. Y Jesús le dice: dadles vosotros de comer. O sea que Él no le dijo: no te preocupes, hermano. A los discípulos Él no les dijo: no te preocupes, tranquilo, yo sé que estás cansado, agotado, has hecho esto y esto, lo que yo te he mandado a hacer. No te preocupes que yo voy a multiplicar esos 2 peces, los panes y los peces, yo los voy a multiplicar. No, les dijo: denles ustedes de comer. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor le dice: tú lo vas a hacer, no con tus fuerzas, no con tus capacidades, no con lo que tú crees que eres capaz, sino con lo que Dios ya te dio, con ese poder, esa autoridad que Dios te ha dado, y Él te va a dar las fuerzas? Si tú estás agotado y le pides al Padre, Él te va a dar, Él va a multiplicar las fuerzas, Él va a traer esa multiplicación. Ahora, el Señor les dice: denles ustedes de comer. No lo voy a hacer yo, ustedes. ¿Qué van a hacer con lo que tienen? Y la palabra de Dios en ese versículo dice: y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa multitud. El Señor les dice:
no, vale, ustedes me van a dar. Y entonces yo metiéndome en la palabra dije, wow, pero el Señor les dijo, denles de comer, pero yo creo que el Señor, si yo hubiese sido la discípula en ese entonces, capaz que le hubiera dicho, Señor, pero yo creo que no me entendiste, yo solamente tengo 5 panes y 2 peces. Y tenemos una multitud de 5,000 personas. Señor, 5 panes, 2 peces, eso no es suficiente. Pero los discípulos no hicieron lo que yo hubiese hecho, sino que le dijeron, ok, ya me di cuenta que no lo voy a hacer cambiar la mente al Señor, sino que vienen ellos y dicen, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros. O sea que ellos vienen también y le dicen, ok, mándame a mí. Si no vas a mandarnos a ellos, si no quieres que nosotros multipliquemos, que nosotros les demos de comer, pues entonces envíame a mí a las aldeas. Nosotros vamos a ir, vamos a buscar los alimentos, porque en su mente esos 5 panes y 2 peces no eran suficientes. En su mente no dijeron, no, esto no va a ser. Entonces fueron, ellos dicen, ok, mándame entonces a mí, Señor, nosotros vamos a traer los alimentos. Pero el Señor no quiso eso, dijo, no. Ok, ¿cuántas veces nosotros no hemos sentido de esa manera? Señor, lo que yo tengo no es suficiente, lo que tú me has dado no es suficiente, necesito más para poder hacer tu asignación. Pero el Señor nos está diciendo, lo que tú tienes es que es suficiente. Amén. Lo que tú has guardado es más que suficiente. Ahora, una cosa que me encantó en el versículo, si seguimos leyendo, el 14, el 15, perdón. Así lo hicieron, haciéndole sentar, que Dios nos mandó, ¿no? Nos manda a reunir. Pero una de las cosas tan importantes en este versículo es que dice que los discípulos dijeron, bueno, Señor, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo te doy. Lo agarraron y se lo ponen en las manos de Jesús. Y le dicen, aquí tienes estos 5 panes, aquí tienes estos 2 peces, es lo que tengo, y se los ha dado nada más que en las manos de Jesús. Cuando nosotros le damos todo al Señor, se los entregamos en sus manos y se los damos, ahí es donde va a venir la multiplicación, ahí es donde va a venir la gloria de Dios, ahí es donde veremos el poder de Dios en nuestras vidas. Y así fue, ellos se lo dan en las manos de Jesucristo, y dice la palabra que Él los has levantado a los cielos y los bendijo, y le dijo, lo vas a repartir. Y se empezaron a multiplicar esos panes, a multiplicar. Todo se multiplicó y fue más que suficiente. Y la palabra de Dios dice que sobreabundó. ¿Cuántos quedaron? 12 canastas de pedazos. 12, una cada uno. A ver, ustedes discípulos que creían que no tenían suficiente, tienen una cada uno y cada quien se sació. Porque esas son las bendiciones del Señor, que cuando nosotros se los damos a Él, se los rendimos a Él, Él va a traer multiplicación y va a saciar. Él va a saciar, amén. Él va a multiplicar. Mira, una de las cosas de las historias que vemos en la Biblia, y es que Moisés jamás se imaginó que esa vara que llevaba era más que suficiente. Eso era todo lo que el Señor necesitaba para usarlo a Él. Él iba con esa varita y dijo, bueno, vamos a caminar, voy dirigiendo a esta gente, voy dirigiéndola. Pero él no sabía que eso era más que suficiente. Que el Señor iba a usar lo iba a usar a él, levantar esa vara y partir el mar en 2. Y nosotros lo tenemos todo. Nosotros lo tenemos todo. Amén. Ya no es de compararnos a los demás. Ya no es de decir yo no tengo lo que el hermano tiene. No es ese don, yo quisiera tener ese don. Y nos estamos ignorando de lo que ya Dios nos dio. ¿Qué pasa entonces con tu don? ¿Qué pasa entonces con tu llamado? Por el temor y por querernos comparar a los demás, estamos enterrando lo nuestro, lo que ya
ya tiene tu nombre, lo que ya Dios dijo y puso que te va a usar de esa manera. Lo empezamos a enterrar. Y una de las cosas que me gusta de Pablo es que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando nosotros nos ponemos esa mentalidad, Señor, no soy yo, eres tú el que va a obrar. Cosas grandes van a pasar, cosas grandes van a pasar. Una de las cosas que yo admiro mucho de los pastores aquí de casa, los admiro tanto, porque ellos no se han olvidado que dice, no tengo suficiente personal. No tengo el suficiente dinero para el próximo niño. Se han olvidado de eso. Dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si yo lo pongo en las manos del Señor, Dios va a abrir puertas y las ha abierto. Él ha abierto y ha multiplicado, y así como ellos lo han hecho, van a recibir bendición de parte de Dios, porque ellos lo han hecho. Cuando nosotros lo ponemos en los pies de Cristo, cuando se lo rendimos al Señor, y nos olvidamos de qué manera el enemigo me va a atacar a la próxima. No, ¿van a venir ataques? Sí, Señor, pero la victoria es más grande que esos ataques, porque no tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la autoridad. Amén. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se han sentido de esa manera, se han sentido que no son capaces, se han sentido que el Señor me ha llamado a esa asignación específicamente, pero Señor, yo no tengo las habilidades, yo no soy capaz de hacerlo, no me siento capaz de hacerlo, Señor, yo no tengo las fuerzas de hacerlo. Pero nosotros mismos estamos poniendo un tope a la bendición de Dios. A ese llamado le ponemos un tope. Pero yo no sé cuántos en este día dicen, yo voy a quitar ese tope y voy a dejar que fluya. Yo voy a dejar que fluya la bendición de Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de cómo los muros de Jericó cayeron? ¿La han leído? Yo la he leído. Yo la he leído y a veces me pongo a pensar, qué hermoso. Qué hermoso como el Señor le dijo, den esas 7 vueltas y van a ver los muros caer. Den esas 7 vueltas y van a ver los muros caer. A mí me gustaría verlo, pero ¿cuántos de nosotros nos gustaría hacer el trabajo para poder hacerlo? ¿Cuántos dicen, yo voy a dar esas 7 vueltas alrededor de esos muros hasta verlos caer? No cualquiera lo tiene. Sí, es bonito verlo, pero ¿cuántos de ustedes están dispuestos a hacer el trabajo, a pasar cualquier momento, cualquier tribulación y decir, yo soy capaz, voy a dar esas 7 vueltas hasta que esos muros caigan? Amén. Y una de las cosas, como estaba compartiendo la pastora Zoraida, hoy exactamente una semanita, me ungieron como pastora, igual a mi esposo que hoy no pudo estar. Nos ungieron y a mí el llamado del Señor me lo había dado hace rato, ¿no? Yo empecé los caminos de Dios y Él me empezó a hablar. Y una de las cosas que cada vez que alguien me decía, yo decía, no, gracias, no. Me decía, no, el Señor te ha llamado para ser pastora. Y yo decía, ok, gracias hermano, amén. Pero nunca me apoderaba de la palabra. Yo decía, bueno, si es la voluntad de Dios pasará, pero no quería invertir el tiempo, porque yo sabía que si más me metía, más se iba a desarrollar, más podía verlo. Si tú te vas metiendo y te vas metiendo a lo profundo y ya le vas rindiendo las cosas al Señor, todo empieza a caer a forma de que tu llamado se va a cumplir, al punto de que tu ministerio se va a cumplir. Y cuando el apóstol nos dijo, nosotros empezamos a trabajar con mi esposo, con los jóvenes. Nos pusieron como líderes de jóvenes, empezamos a trabajar con ellos. Tenemos aproximadamente 75 jóvenes que nosotros estamos trabajando y lo hicimos todo con amor. Empezó todo con eso, ahí la extra mía, pero por amor.
¿Que yo me podría sentir capaz de hacerlo? No, no me sentía capaz de hacerlo. Pero dije, la obediencia, por obediencia y por amor, Señor, yo lo voy a hacer. Amén. Y empezamos a trabajar y empezamos a trabajar. Y cada vez lo escuchaba más. Escuchaba más que el Señor me decía, vas a ser pastora, vas a ser pastora. Y yo, no, soy líder de joven, en esto estoy. Y me enfoqué en eso, hasta que llegó el día que el Señor me dijo, ¿por qué sigues corriendo de lo que yo te quiero dar? ¿Por qué sigues corriendo de lo que ya te he dado y ya he depositado en ti y tú sigues corriendo? Me tocó de tal manera que yo dije, Señor, perdóname porque es lindo cuando tú nos pones un llamado, nos pones un ministerio, lo depositas en nosotros y nosotros no lo queremos, nosotros lo rechazamos, nosotros mismos ponemos una barrera y nos queremos olvidar de ello. Y yo le dije al Señor, perdóname. Si esto es tu voluntad, si esto es verdaderamente lo que tú quieres en mí, yo lo voy a hacer. Que me siento capaz, no me siento capaz, Señor. Pero así como lo dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así vamos a caminar confiando en Él. Amén. Ahora, en esta casa yo veo una visión bien clara. Una visión demasiado clara. Lo que estaba diciendo la pastora es una iglesia pequeña haciendo cosas grandes. Amén. Cosas bien grandes. Pero ya está el llamado. Ya está el llamado. Ya Dios les dio el llamado. A esta casa ya hay un llamado. Y ya les dio. Ya les dio poder y ya les dio autoridad para levantarse y hacerlo. ¿Eh? Y ahora sí, puede que sean pocos, ¿no? Delante de la gente, de nuestros ojos, pueden ser poco, pero si lo vemos en lo espiritual, cambian las cosas. Amén. Hay un ejército grande respaldando esta casa, este ministerio, esta visión, porque ya Dios les dio y Él va a empezar a multiplicar. Así cuando nosotros lo ponemos en las manos de Dios, como los discípulos lo hicieron, le entregaron esos panes, esos peces a Jesús, Él empezó a multiplicar. Así va a venir multiplicación. Amén. Y ahora el Señor los ha enviado y ya tienen quien los está dirigiendo, ya tienen quien va preparando el camino para ustedes seguir. Es ahora decir, me olvido de lo que yo creo que puedo hacer, de mis capacidades, me olvido de mis temores, me olvido de lo que tal vez en este momento no lo veo. Me olvido de eso, lo pongo a un lado y yo voy a seguir. Si el Señor me ha dicho que ya me ha llamado y has recibido el llamado, ya Dios te dio y tú te apoderas de lo que Dios te dio, ahora vas a ser enviado y ahora lo que te toca a ti es hacer y romper esas cadenas de maldición que tal vez están en tus negocios, que tal vez están en tu hogar, en tu familia, con tus hijos. Tú tienes esa autoridad, tú tienes ese poder. Yo no sé cuántos de ustedes dicen, Señor, yo recibo ese llamado. Señor, yo me apodero de lo que tú me has dado. Y Señor, yo voy cuando tú me dices que voy. Yo esas promesas, yo las veré cumplidas. Estos ojos carnales van a ver lo que tú ya has visto en mí, el potencial que tú has puesto en mí. Estos ojos carnales lo van a ver. Amén. Amén. Y ahora que soy enviado, yo voy a ir. Así, aunque los discípulos no comían, Señor, si es tu voluntad que yo no coma, pues no voy a comer, no voy a dormir. Pero sí voy a cumplir lo que tú me has mandado a cumplir. Y yo veré la gloria de Dios a través de esto. Yo veré cómo mi generación será bendecida a través de lo que tú ya empezaste a hacer, de lo que ya Dios puso en ti. ¿Amén? Ahora en este día te voy a decir algo. Si tú lo crees,
tú crees que ya has recibido eso, si ya agarraste el llamado, si ya agarraste lo que Dios te dio y si estás listo para ser enviado, te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orarle al Señor. Amén. Allá es donde estás, o si tú dices, yo he puesto en algún momento lo que yo pienso, yo he puesto mi temor delante, Señor, de lo que tú me has dado, delante de ese ministerio que tú me has dado, de ese llamado que tú me has dado. Señor, si yo he puesto barreras delante de eso, yo te voy a pedir que pases enfrente y vamos a orar por ti. Vamos a orar por lo que Dios te ha dado, por esas promesas que Dios nos ha dado y ha depositado, porque aquí podemos ver esos ministerios, aquí podemos ver profecías, aquí podemos ver, Señor, pastores, evangelistas, maestros. En esta casa, Señor, hay suficiente, Señor, y declaramos que en el momento, Señor, que se levanten, que empiecen a hacer, Padre, todas esas barreras se van a remover y aquí vendrá multiplicación, Señor. Aquí vendrá sobreabundancia, Padre, porque tu presencia ya está aquí, porque el camino tú ya lo estás preparando, Señor. Y aquí las cabezas, Señor amado, donde está el pastor Tim, la pastora Zoraida, Señor. Así desde la cabeza va a fluir hasta el cuerpo. Así lo que tú les has dado a ellos, Señor, será multiplicado a tu casa. Será multiplicado, Señor, a esta casa apostólica. Declaramos bendición, Señor.